Desarrollando los grupos pequeños, liderando estos grupos es el tema del programa de hoy. Esto es muy importante en la iglesia y ver cuál es la función y lo que esto representa. Para desarrollar el programa de hoy me acompaña Víctor Pulido y Sergio Villanueva, ambos de origen mexicano. Qué bueno que está con nosotros, no se vaya. Liderando grupos pequeños es el programa de hoy y para desarrollar este tema me acompañan dos mexicanos, señores, Víctor Pulido y Sergio Villanueva. Encantado de estar aquí. Tanto gusto otra vez estar bueno, con ustedes. Excelente, Buen extraordinario. Día. Y hoy vamos a hablar de liderando grupos pequeños. ¿Por qué los grupos pequeños, Víctor, son importantes en el ministerio de una iglesia? Bueno, básicamente porque nos vamos a los orígenes de la iglesia y nosotros en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, el capítulo entero está hablando de cómo los grupos pequeños eran la parte esencial de las iglesias. La iglesia estaba en los grupos pequeños, no en un lugar donde se reunía una multitud, sino desarrollado en diferentes... ¿Tú tienes grupos pequeños en tu iglesia? Por supuesto, los estamos desarrollando en una ¿Cuántos forma... grupos pequeños tienes? Hoy tenemos 3 en mi iglesia y se están formando alrededor de 16 alrededor, con otras iglesias que estamos trabajando juntos. Ok, de acuerdo. Hablemos de la iglesia del pueblo. ¿Realmente del pueblo la iglesia? Esa es la idea, que la iglesia no esté separada del pueblo, pero que vaya donde esté el pueblo. Hablemos de la iglesia del pueblo un poquito. En nuestra congregación en el área de Wheaton y West Chicago, comenzamos hace un tiempo a desarrollar estos grupos que le llamamos grupos de comunidad. Y los grupos de comunidad, la visión de los grupos de comunidad es que en vez de decirle a la gente vengan y escuchen el mensaje a la iglesia, es vayamos a decir el mensaje a nuestras comunidades. Entonces invitamos a la gente a diferentes salones. Lo que estamos haciendo nosotros, en lugar de hacer casas donde nos reunimos, buscamos algunos salones dentro de la comunidad. Y lo que anterior y tradicionalmente era nuestro servicio del miércoles por la noche, en lugar de tener un solo servicio en nuestro lugar central, en la iglesia, hacemos distintas reuniones en diferentes lugares de las comunidades, donde puede haber grupos de 30, 40 personas y se vuelve como una comunidad pequeñita, ahí alcanzando esta comunidad a la gente de su propia comunidad. Y como decía mi hermano Víctor, el libro de los Hechos es nuestro plan y siempre hay, como existía en el libro de los Hechos, un tiempo de alabanza, hay un tiempo de estudiar la palabra, hay un tiempo de oración los unos por los otros y hay un tiempo de convivencia como hermanos en la fe. Y hemos visto... ¿Cuántos grupos tienen ustedes? Actualmente tenemos 3 porque acabamos de empezar hace un año con este nuevo plan y la idea es este nuevo año que comienza, comenzar otros 3. El cambio del paradigma en las iglesias ahorita, cuando estamos viendo la resistencia, estamos hablando de Norteamérica, no estamos hablando de Latinoamérica, donde una iglesia podría tener 1,000, 2,000, 5,000, 15,000. Estamos hablando de lugares donde, por ejemplo, en pueblos como en Patterson, Turlock, ciudades pequeñas, las iglesias son de 50, 60, 100, 200 personas y los grupos pequeños los vamos desarrollando, pero estamos empezando a cambiar un paradigma. Porque es necesario salirnos de los edificios centrales. ¿De dónde surge esta idea de los grupos pequeños? ¿No es la idea misma de Corea, las famosas células familiares? Básicamente en SBC, en Bautistas del Sur, tenemos ese centro de las iglesias de Corea, que están hechos también en Ted Lingwall, que lo estuvo manejando en Guatemala, y si nos están saludando, saludos a los hermanos de Guatemala, están en ese mismo principio de los grupos pequeños o células, les dicen algunos, tienen diferentes nombres. Ahora, no digo que lo hagan inmediatamente, pero es una idea de volver a los principios en esta situación en que nos encontramos, que es fundamental vivir en la iglesia como le dicen, la iglesia del principio de los tiempos. Primitiva. Volver a esta iglesia primitiva. Es fundamental en orden. Eso sí, en orden. Ahora, Sergio, ¿cómo crear un grupo pequeño? Comienza con el liderazgo. Y uno quiere traer
el ADN de la iglesia y de la visión de los pastores hacia estos líderes que nos van a ayudar a correr la ¿Y iglesia. cómo ustedes preparan a los líderes para Preparamos a los líderes, tenemos ¿Cuánto un tiempo con dura ellos. para prepararlos? Es un proceso como de 3 meses, donde uno ¿Tan rápido? Bueno, porque se supone que ya están teniendo otro tipo de entrenamiento. Básicamente los líderes no son, hasta este punto, no son los que están enseñando ahí. Los pastores somos los que estamos enseñando y rotándonos en estos grupos pequeños. Los líderes lo que hacen ahí es facilitar. Ellos abren el lugar, ellos reciben a la gente, ellos están al pendiente de las necesidades de la gente. Uno de los pastores viene y da la clase o la enseñanza de esa noche. Y los líderes de la comunidad son los que siempre están manteniendo el pulso de la comunidad. ¿Dónde están? ¿Qué necesidades hay? Cabe mencionar que una de las cosas que necesitamos como iglesia hispanoamericana tener en cuenta es que una de las tendencias es que estos grupos, con el paso del tiempo, la gente se llega a compenetrar tanto los unos a los otros que se vuelven hacia sí mismos, que se quedan ahí entre ellos, bien contentos, oran unos por otros, reciben la palabra, pero se olvida la misión de la iglesia. En nuestra iglesia tenemos un dicho y no es que la iglesia de Dios tiene una misión, sino que la misión de Dios tiene una iglesia. Así es. Dios tiene un sueño, Dios tiene una misión y para eso Él ha establecido la iglesia. Y cuando nosotros la iglesia nos alineamos a esa misión que Dios tiene, que es que todos le conozcan y que se hagan discípulos a todas las naciones, nos alineamos a eso entonces, y enfocamos esto que sea el ADN de estos grupos se vuelven más que grupitos para estudiar la Biblia. Tienen que ser grupos que tienen en su corazón el alcanzar a sus comunidades con el Evangelio. Y ahí es donde la misma gente empiezan a ver que Dios los está usando, invitan a alguien, oran por esa persona viene al Señor y ahora no es nada más el pastor vino y predicó y tanta gente vino a Cristo, pero Dios está usando mi vida. ¿Y ustedes tienen la política de multiplicar estos grupos? Sí, definitivamente. Uno de ellos, precisamente ahora que tenemos estos 3 y estamos por abrir 3 más, uno de ellos estamos agarrando y ya empezó a crecer suficientemente como para la mitad de dejarlo ahí y la mitad de ese grupo traerlo a otro lugar. ¿Y la política de ustedes a cuánto tiene que crecer para dividirlo? Más o menos, ya cuando sentimos que está entre los 40 y 50 personas. Entonces no es tan pequeño ese grupo. No es tan pequeño, son pequeñas comunidades. En la iglesia misma no estamos usando células per se, pero estos grupos de alcance comunitario, donde usamos grupos todavía más pequeños, es en los ministerios de damas, ministerios de varones, se sientan por mesas y un grupo de 7 personas estudian la Biblia y una persona coordina, estar al pendiente de sus necesidades. Es un concepto algo diferente al concepto tradicional de los grupos pequeños, que son 7, 8 personas con un líder y que cuando llegan a 14 se divide y que se está multiplicando. No sé si ese es el concepto. El concepto que nosotros estamos manejando básicamente es el de conducidos con propósito, en donde hay un facilitador en la casa, que es normalmente el dueño de la casa, pero cada miembro de los 8, los 9 o las 10 personas van rotándose las responsabilidades para ir descubriendo sus dones y talentos e irlos desarrollando. El núcleo del célula o grupo pequeño es en sí la relación familiar, quienes se van a cuidar unos a otros, llevando la visión de la iglesia, del pastor, de Dios en esta iglesia. Ahora, aquí no tenemos el asunto de que el pastor está asistiendo en una forma regular, sino a través de las herramientas, de los videos, de los manuales. Hay un núcleo que se está preparando de líderes que están llevando adelante los grupos pequeños para que el proceso, que lo que se está viendo en el púlpito se desarrolle durante la semana en las casas. Ningún grupo pequeño hace lo que quiere, ni al antojo. Ahora, ¿cómo se multiplica esto? Es cuando nace de ese talento y don un miembro que dice, hermano, yo quiero abrir otro grupo pequeño. Aunque mi familia central o el núcleo del desarrollo está en quiero empezar a abrir uno en mi casa. Y entonces empieza a abrir la posibilidad de alcanzar más personas en la colonia, en la cuadra, con diferentes actividades, por supuesto. Voy a ir a una pausa, mis estimados señor. Hermanos y amigos. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Yo quiero enseñar la Biblia a los niños. Yo quiero educar a jóvenes. Si deseas aprender cómo, regístrate en universidadparalíderes.com/educación cristiana.
Usted está viendo el mundo en perspectiva, estamos hablando de los grupos pequeños. Sergio Villanueva, ¿cuál es tu propósito al tener grupos pequeños o el de la Iglesia del Pueblo? Bueno, nuestro propósito es que la gente, la Biblia le llama el sacerdocio del creyente. La gente, el hombre, la mujer, el cristiano, la cristiana, reconozcan que Dios les ha llamado a ellos a traer a otros y a multiplicarse, a llevar el evangelio, a ser discípulos. De acuerdo. Y a ser discípulos. A ser discípulos. ¿Cómo se hace un discípulo? Un discípulo se hace, como dijo Jesús, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo les he enseñado. Ahora, ¿quién hace a un discípulo? Bueno, el principio, el Espíritu Santo es quien trae a la persona a los pies de Cristo y las personas que están caminando, o nosotros que somos discípulos, hacemos discípulos. Un discípulo hace otro discípulo. Un discípulo le ayuda a caminar, un discípulo, el evangelio es modelado a través de las dinámicas en las relaciones de estos grupos pequeños. Hay una persona que es un maestro y viene y da una clase, pero en esa clase no es una predicación, una conferencia donde nadie habla, es una dinámica de interactuar, hay preguntas, hay respuestas, y en ir a la palabra, orar juntos, tener relaciones entre los hermanos, el discípulo va siendo formado, empieza a ver cómo se vive el evangelio en la vida práctica. Ese es uno de los temas que hemos venido tocando, es el tema de hacer discípulos. Uh-huh. El discípulo se hace. Uh-huh. Y un discípulo es un proceso de años, hacerlo. Uh-huh. Toda la vida. Bueno, llega un momento, no toda la vida puede ser hijo. Okay. Llega el momento de ser padre. Sí. Pero los discípulos los hacen los mentores o los maestros. Uh-huh. Los maestros hay que prepararlos para ser maestros o prepararlos para ser mentores. Allí está un detalle, por eso estoy haciendo estas preguntas, porque esa es una de mis preocupaciones. En la Iglesia de Iberoamérica se está hablando, sí, de crecer y de multiplicación, todo eso, y algunos otros hablan de discípulos, pero ¿quién hace a un discípulo? Lo hace los mentores, los maestros. Pero no estamos hablando de formar mentores. ¿Por qué? Lo hemos venido diciendo. Yo estoy aquí y hago lo que hago porque tuve un maestro, porque tuve un mentor. Uh-huh, uh-huh. Y esto es una cuestión intencional. Entonces, el discípulo no se hace en grupos pequeños, que donde yo me reúno con las personas una vez por semana. No estoy diciendo que no hay que hacer los grupos pequeños. Si yo fuera pastor, lo haría. Yo creo en ese ministerio. Pero estoy hablando de algo más profundo, porque el discipulado es transferencia de vida. Exacto. Es embarrarse, voy a usar una palabra coloquial, en la vida de una persona. Es como cuando un padre tiene un hijo y comienza a educarlo y lo lleva hasta su último estadio, a desarrollar a esa persona. La iglesia es el lugar donde desarrollamos seres humanos, donde catapultamos seres humanos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque estamos hablando de grupos pequeños y yo creo que los grupos pequeños es una plataforma. Solamente es una plataforma. Es una plataforma útil para que nosotros tengamos en mente esto, ¿verdad? Porque sí, yo vengo de una época donde había un maestro de discipulado, pero no nos transfirió vida. Era un simple estudio bíblico, era una simple reunión. Exacto. Hay una diferencia, y uno tiene que notar la diferencia, que hay un aspecto sistemático del discipulado, donde uno va y dice, vamos a estudiar esto, y hay otro aspecto del discipulado que es simplemente vivir la vida, es relacional, vamos a tomar un café, ven a visitarnos a la casa, vamos con nuestra familia a visitarse, y los grupos pequeños facilitan eso mucho más. No podemos ir nada más irnos a un lado y decir discipulado tiene que ser esta transferencia de información, o discipulado es completamente relacional y orgánico. Hay una combinación de los dos, hay un balance, y tiene que tener uno la sistematización de la enseñanza, y tiene también que tener la relación los unos con los otros. Ahora, Jesús mismo tuvo grupos pequeños, lo vemos en la palabra. Él tuvo un grupo de 3 y con esos 3 pasaba la mayor parte del tiempo. Tuvo un grupo de 12 y un grupo más grandecito donde ellos pasaban muchísimo, sus 12 discípulos. Pero también la Biblia menciona que tiene un grupo de 70 y estos 70 Él los envió. No nos habla mucho cuánto tiempo pasaba con los 70 los evangelios, pero dice que los envió con un propósito específico, fueran y predicaran el reino de Dios. Entonces, el problema yo creo empieza cuando nosotros empezamos a tratar de categorizar y sistematizar nuestra manera de discipular, cuando es cierto que necesitamos mentores,
Es cierto que necesitamos formación de discípulos, pero también necesitamos comenzar donde estemos y con los que tengamos. Y al comenzar se empiezan a multiplicar. Hay algunos con los que vamos a pasar más tiempo, como Jesús con estos 3. Nuestro líder, la gente que uno está formando más de cerca. Ellos van a pasar también tiempo con otros más grandes. Y entonces tenemos un grupo más grande con el que también se está. Pero a cada uno de ellos, la idea es esta, y es lo que nos falta en las iglesias. No es nada más ven, siéntate, escucha un mensaje, una clase y vete a tu casa como si nada hubiera pasado. Sino cómo nosotros desafiamos a nuestra gente, que lo que ellos escuchan, el Evangelio, empieza a cobrar vida en sus vidas. Y ellos empiezan a modelarlo hacia sus familias y hacia sus comunidades. En este caso, por ejemplo, nosotros utilizamos el paradigma de conducidos con propósito en Saddleback. Ahí tenemos una serie de evaluaciones donde los discípulos, los miembros, los esposos, esposas, se sientan, se comparten en pareja y verifican cómo está su estado espiritual, cuál es su relación con Dios, cómo los mira la familia, en qué posición se pone cuando hay una crisis. La gente cuando llega a la iglesia dice, necesito de Dios. ¿Cómo voy a aplicarlo en mi vida? Y los grupos pequeños es el núcleo donde pueden convivir, ayudarse mutuamente, desarrollarse, pero ahí donde se rotan los talentos, donde hablamos del compañerismo, discipulado, dependiendo del talento, etcétera, ya la iglesia en el discipulado superior, en el discipulado que hablamos de preparación, ya comienza a llevarlos a un seminario, a UPL, etcétera, donde ya se pueden desarrollar directamente. Pero el grupo pequeño creo que el pastor no puede discipular a todos, y más cuando pasan de los 70. El pastor es el pastor de la iglesia, no es el discipulador, aunque tiene sus propios discípulos, que es el grupo de liderazgo, ¿cierto? Pero la gente tiene que enseñar. Ese es el error más grande que ha caído la iglesia de hoy en día. Hemos puesto todo nuestro empeño en el evangelismo, hemos puesto todo nuestro empeño en la adoración, pero la orden es hagan discípulos, no dice hagan evangelismo, hagan discípulos. El evangelismo es parte del discipulado. Es el principio solamente. Y la iglesia saludable se mantiene cuando el discipulado es continuo, persistente y para toda la vida. En la iglesia, ser discípulo es seguidor. El que quiera venir atrás de mí, sígame. Sígame. Y dejándolo todo, le siguieron. Él dijo, he dejado padre, madre y te he seguido. ¿Qué tendré? Es seguimiento. Bonhoeffer lo dejó claro en su libro El precio del discipulado, de la gracia, como usted quiera llamarle. Entonces, es seguir a Jesús. Pero para ser un seguidor, para hacerlo, no para hacerlo, sino con H, hacerlo, es un proceso de años. Sí. Yo jamás tocaré piano como Evelyn Kissing si no aprendes, si no tengo un maestro que me enseñe, pero un maestro que tenga la preparación para enseñarme. Esto está clarísimo. Entonces, yo no voy a ser el catedrático de la Universidad de Pensilvania o de Chicago si no tengo un mentor que me desarrolle y me lleve a ese estadio. Pero muchas veces, no estoy diciendo que las iglesias de ustedes, esto estamos hablándole al público en general. Todo. Esos grupos pequeños han sido sin propósito. Exactamente. Sin intención. Así es. Y algunas veces clubes sociales, donde se cae en una rutina y en un estancamiento. La iglesia es el lugar para desarrollar seres humanos. Si una persona me ha estado ahí por 10 y 20 años y no ha tenido un desarrollo humano, entonces hay un problema en esa persona, pero hay un problema también en el liderazgo de esa iglesia. Sí, absolutamente. Es como que tú tienes 2 hijos, ¿no es cierto? Cierto. Y no veas desarrollo en ellos. Tú tienes una cuota de responsabilidad en eso porque eres padre. El padre es mentor por antonomasia. La Biblia dice que hagamos discípulos. Discípulo es un seguidor de Cristo. Totalmente. Y hay intención. Entonces, ¿por qué estoy diciendo estas cosas? Porque estamos en las cuestiones profundas de lo que significa el Evangelio. ¿Por qué estoy diciendo esto además? Bueno, porque hay muchos gente en las iglesias asistiendo, pero ¿cuántos discípulos? Vamos a hablar de esto en la siguiente pausa, ¿qué les parece? Perfecto. Usted está viendo el mundo en perspectiva, no se vaya y quédese con nosotros.
grupos pequeños es el tema de hoy. Estamos hablando de los grupos pequeños, que es un lugar extraordinario Sí. para que nosotros desarrollemos seres humanos. Y esta no es un trabajo del pastor. El pastor no puede hacer eso con un montón de personas. Hay que tener un grupo íntimo, pero tenemos que irnos multiplicando, ¿no es cierto? A ver, veamos. Cierto. Y una de las cosas que también queremos, lo estaba mencionando hace rato, estos grupos no son clubes sociales donde la gente está ahí solamente para compartir un tiempo más, pero tampoco son nada más grupos terapéuticos, porque es en lo que muchos de estos grupos se empiezan a volver. Cuando llega alguien con su necesidad, está pasando esto, estoy batallando en estas áreas de mi vida, y los demás le dicen, ay, pobrecito de ti, vamos a orar. Y ya ahí queda la cosa. Eso solamente es parte. Exacto. Eso solamente es una fracción. Claro, pero el punto ahí, el pegamento que une estos, el pegamento que le da fuerza a estos grupos, no es la gente misma, pero es el Evangelio. Cuando estos grupos están centrados en el Evangelio, como venimos como comunidad y preguntamos cómo el Evangelio responde a estas necesidades en mi vida. Entonces ahí comenzamos no solamente a enseñar y a hacer el discípulo, pero a modelar y a ser discípulos. Porque yo no puedo hacer discípulos si no soy discípulo. Si no he sido antes Si no he discípulo. sido En este momento, mis mentores murieron. Yo soy desarrollador de personas. Yo sigo siendo... Discípulo de Cristo. Sí, pero fue discípulo de hombres. Hubo 3 hombres que marcaron mi vida. Y yo soy lo que soy porque tuve 3 mentores. Si no, no estaría aquí espiritualmente Y hablando. lo más maravilloso de esto... Pero quiero decir algo. Quiero explicar qué es el discipulado. En una de las iglesias famosas de este continente, grupos pequeños, hay un chico allí que está, pero que la gente no se da cuenta que es un chico que tiene talento extraordinario, que hizo 6º grado nada más. Y tiene que venir un parroquiano de afuera. Este servidor le conoce y se da cuenta de esa situación, y comienzo yo a hacer un trabajo que no me corresponde a mí, Señor. Le corresponde a la gente del grupo pequeño, donde está por años, pero nadie mira el talento de ese hombre y nadie lo desarrolla. ¿Qué pepinos están haciendo entonces en esos grupos pequeños? Si mi trabajo es desarrollar seres humanos y ahí lo tengo, ¿por qué yo no hago mi trabajo con esa persona de discipulado? Y yo estoy haciendo esto control remoto. Entonces... no es cuestión de que yo llego a hablar de la Biblia y el estudio y cantar y ¿cómo yo puedo ser de bendición de tu vida? Es conocer a la persona, y entonces yo voy a hacer algo por ti, yo voy a desarrollarte, yo voy a ayudarte. Y esto, ¿por qué? Porque el reino de Dios necesita a esta persona. Alguien tiene que creer en nosotros. Entonces, como que estos grupos pequeños, y no estoy hablando de los de usted, estamos hablando al continente, sí. Tenemos que tener algunas cosas claras. Hay gente ahí que necesita de la mentoría, pero es más que ir a dar un estudio bíblico. Es mucho más que ir a cumplir lo que la iglesia me piden que dé esta clase, bueno, voy a ir a cumplir esta clase. Nuestro problema es que nuestro corazón tendemos a caer otra vez en el ritual. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Me encargaron este grupo, me siento bien porque hoy ya tengo un grupo que tiene tanta gente, pero ¿qué estamos dando? ¿Cómo estamos invirtiendo a la gente? ¿Cómo nos estamos encarnando en sus vidas y mirando por ellos? Esa palabra es la correcta, encarnar y desarrollar, así como un padre se encarna con sus hijos. Así, Pablo y sus discípulos. Pablo mentoreó Timoteo, Epafras, Epafrodito, Silas, Lucas, Juan Marcos, eran discípulos de Pablo. Las epístolas pastorales es un testimonio elocuente de un padre espiritual que está preocupado de sus hijos espirituales y que les habla con autoridad. Es un hombre que se embarró, que metió la nariz en la vida de estas personas para desarrollarlos y les da claros consejos. Hermano, hacer discípulos es eso, es meterse en la vida de la persona. Es ver cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos a hacer las cosas a cumplir el propósito que Dios tiene. Los grupos pequeños no es un club social, no es para elevarle el ego al pastor de que tengo 500 grupos pequeños. Y tengo 500.
Y cuando Pablo le está hablando a uno de sus discípulos, Timoteo, le está diciendo a Timoteo que va a seguir discipulando a otros. Le dice, predica la palabra a tiempo, afuera de tiempo, reprende, exhorta, anima, haz obra de evangelista. Todo eso es lo que sucede en los grupos pequeños. Es como estamos modelando a Cristo. Hay que reprender al que hay que reprender. La disciplina sucede mucho en los grupos pequeños, claro, con la autoridad de la iglesia, pero ahí es donde empieza uno a darse cuenta, tal persona no está viviendo como debería vivir. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Y la iglesia mete ahí y con amor y con gracia, pero trayendo la verdad del evangelio, como hay disciplina, reprende, exhorta. Ahora, el grupo pequeño no está pastoreado por el líder o por la persona que está proveyendo el lugar, está pastoreado por el pastor de la iglesia y deben tener el mismo enfoque todos los grupos pequeños. Absolutamente, por eso está han claro. fracasado, porque los pastores, de alguna manera, por dejar que hagan otros el trabajo de uno debe estar atento de todo lo que está sucediendo. Mira, la verdad de la verdad, porque yo soy hombre de iglesia. Tim Marín de Dos Pingüe. Sí. Tú vas a ser el maestro, Sí. Me cae bien porque vi algo de ti, pero ostras. Nosotros tenemos la clase 3. Pero ostras. En la clase 3 identificamos quién es quién. Yo tengo que educar, yo tengo que preparar. Yo soy un hombre que he desarrollado seres humanos y yo soy la persona que puedo decir, mis discípulos me superaron. Sí. Pero a mí me toma no menos de 5 años desarrollar a un ser humano. No menos de 5 años, para llevarlos a un estadio donde puedan valerse por sí mismos. Estoy hablando espiritualmente. ¿Por qué? Yo soy un maestro porque fui un discípulo antes. Sí. Y esto es intencional. Y lo he venido repitiendo en No es otros por programas. Cuando le dice el discípulo al mentor, es que yo no veo las cosas como usted. Claro, no las miras como yo porque yo vuelo más alto que tú. Si yo no tengo un individuo que vuela más alto que yo detrás de mí, yo no voy a alcanzar el propósito. Es bíblico. Pablo era el hombre que volaba y le daba la visión a sus hijos espirituales. Está allí a Tito, Timoteo y demás. Y yo quisiera dar un mensaje a los pastores que de alguna manera se han frustrado porque no se han llevado los grupos pequeños en su iglesia de una manera exitosa. Es que vuelva un paso atrás y restablezca otra vez esa visión, ese empeño, ese grupo, esa preparación para desarrollar los grupos pequeños, porque la comunidad no tiene la culpa de los errores de la iglesia. No hablo de la iglesia espiritual, hablo de la iglesia humana, de la que está tomando decisiones. Y la comunidad necesita tener la presencia de la iglesia en grupos pequeños, en los mercados, en los trabajos, en los descansos. Tiene que haber un grupo pequeño en cada esquina si es posible. Nos han superado otras sectas, otros grupos, con grupos pequeños, cuando la verdad que predicamos no la sacamos de la puerta de la iglesia. Mis hermanos, muchísimas gracias. El tiempo se nos ha acabado. Dirección dice termine. Sí, wow. Muchas gracias, Sergio. Gracias. Muy amable, Víctor. Perfecto. Usted ha visto el mundo en perspectiva. Hemos hablado de liderar grupos pequeños. Grupos pequeños es la oportunidad que Dios nos ha dado para desarrollar seres humanos, para evangelizar, evidentemente, para desarrollarlos, para que la obra de Dios, para que el reino de Dios crezca, para que trascendamos, para que impactemos al mundo. Esto es muy importante, es parte de la vida eclesial en la que nosotros, en la época en la que nosotros vivimos. Gracias por habernos acompañado.